Atención allí, prepárese. Dice las Escrituras: me harás altar de tierra, harás para mí. Sacrificarás sobre él holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Cada vez que Dios le pedía a su pueblo que hiciera un altar, era porque él quería descender en medio del pueblo y bendecirlo. ¿Por qué estamos hoy convocando y tratando de que la gente interprete lo importante de levantar altar de adoración? Ayer hablamos acerca del altar personal, que todos los días yo necesito tener un altar de adoración. Todos los días necesito adorar a Dios personalmente. Claro, tu altar puede ser, el altar es el lugar donde vos te acercás para tener intimidad con el Eterno. El altar puede ser tu pieza, puede ser tu living, tu comedor, el baño, el auto, ¿sí? Tu puesto de trabajo, la oficina. Ese es el lugar donde vos podés tener intimidad con el Padre. Ahora, cada vez que Dios le decía al pueblo de Israel o a su pueblo que levante un altar, era porque Él quería visitarlo y quería derramar bendición sobre ellos. Es lo que Dios quiere hacer hoy con las familias, con los hogares, con las personas. Dios quiere que levantemos un altar permanente de adoración y que tengamos una vida permanente de adoración al Eterno, porque Él quiere visitarnos y a la vez, señoras y señores, quiere bendecirnos. Por eso es tan importante en estos días tratar de establecer, de edificar el altar de adoración en la casa. No es fácil, Quiero decirle que no es fácil. Claro, quiero decirle que dentro del altar de adoración familiar hay cosas lindas que uno puede recibir. Claro que sí, hay cosas lindas. ¿Por qué? Porque se comparte oración. Por ejemplo, en un altar, ¿sí? En una casa donde se levanta altar de adoración al Señor, allí ¿qué se comparte? Oración. ¿Qué más se comparte? La palabra del Eterno, la palabra que es viva y es eficaz. ¿Qué más se comparte dentro de lo que es, hermanos amados, un altar? La integración. Claro, uno se va integrando y a la vez se va fortaleciendo. Y otra de las cosas interesantes que se produce dentro del altar familiar es el buen diálogo. Es el buen diálogo. Fíjese que en los hogares donde se perdió la oración, la palabra y la adoración a Dios, no hay diálogo. ¿Qué hay? Peleas, contienda, gritos, desobediencia, rebelión. Hay toda clase de cosas negativas. Claro, cuando la gente deja de adorar a Dios, y cuando la gente no adora a Dios y no pone a Dios en primer lugar, es entonces allí cuando lamentablemente el enemigo aprovecha para ingresar y hacer desastre. Por eso que en esta noche no te vayas hasta el final de este culto. No te vayas hasta el final del culto, por favor, No hagas como esa gente que a veces se va antes de que termine la reunión. Sí, va a los cultos y antes que termine la reunión ya agarra sus cosas y se va sin inclusive saludar a nadie. No hagas eso, no es positivo. En esta noche, recordá que podés estar sentado, bien vestido, bien arreglado. Felicito a los que están haciendo eso, que están diciendo, sí, esto yo lo hago para el Señor, no lo estoy haciendo en sí para el apóstol Octavio. No, lo estoy haciendo para el Señor. O sea, usted esta hora se la está consagrando al Señor. Y a mí me interesa contar con gente que tenga este entendimiento, esta racionalidad, que cuando hay una propuesta, ellos la interpretan, la entienden. Sí, claro que sí, porque a veces uno dice, bueno, yo voy a ver el programa estando en la cama, voy a ver el programa por allá, voy a estar mirando el programa y voy a estar mirando la televisión. Bueno, quiero decirle algo, que esta semana, por eso que altar habla de sacrificio, en esta semana usted tendrá que sacrificar su programa favorito que veía todos los días a las 22:30 horas. Hay gente que dice, no, pero yo tengo mi programa favorito. Bueno, yo quiero decirle que hoy mucha gente ha levantado altares, ¿sí? Altares de entretenimiento, altares, hermanos amados, de distracción. Hay mucha gente que está rendido delante de los altares que el enemigo le pone por delante y eso los saca del propósito del Señor. Así que escuche lo que viene ahora, por favor. ¿Qué necesito? Allí vamos. ¿Qué necesito para edificar el altar familiar? ¿Qué necesito para edificar el altar familiar? Número 1, vamos, anote. Necesito aceptar el señorío de Cristo. Cada individuo, cada persona que está dentro del núcleo familiar, es importante que acepte el señorío de Cristo. Mateo 6:33 dice lo siguiente, ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. ¿Qué significa esto? Que toda persona que tiene la posibilidad de aceptar a Cristo está aceptando el señorío del Eterno. Al aceptar el señorío del Eterno, acepta también el reino, y al aceptar el reino, acepta sus leyes. Entonces, es importante saber que todos los integrantes de la familia, si quieren verdaderamente fortalecer, restaurar, levantar y edificar un buen altar familiar, todos tienen que tener a Cristo como Señor. A ver,
No solamente como Salvador, porque a la gente le gusta aceptar a Jesús como Salvador, pero no lo aceptan como Señor. En una ocasión dice que había algunos hombres y seguidores de Cristo que decían, Señor, Señor. Y Jesús se da vuelta y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Esto es tremendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, es importante tener el señorío de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, dice, cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo toda tu casa. O sea, si aceptamos el señorío de Cristo, tenemos la posibilidad, señoras y señores, de alcanzar la salvación de Dios por medio de la gracia del Eterno. Entonces, es importante que el joven tenga a Cristo y que Cristo sea el Señor del joven, porque a veces el papá tiene a Cristo. Sí, a veces el papá tiene a Cristo y a veces la mamá no. Entonces ahí, ¿qué pasa? Lamentablemente hay una situación negativa. A veces papá y mamá tienen a Cristo como Señor, pero a veces los hijos no. Entonces cuando los hijos no tienen a Cristo como Señor, ellos se manejan según su criterio, según sus pensamientos, según sus deseos. Y esto trae discrepancia dentro de la familia. Entonces es importante que ambos acepten a Cristo como Señor y como Salvador. Es importante saber que Cristo tiene que ser el Señor de la casa. Él tiene que ser el Señor, el amo, el rey, el que manda. Tiene que ser Él. Hay hombres que dicen, en esta casa mando yo. Cuando el Señor escucha que hay alguien que dice, en esta casa mando yo, Él dice, bueno, yo me hago a un costado. Claro. Ahora cuando usted dice, en esta casa manda el Señor, entonces Él toma el dominio y el control. Por eso, señora, Señor, es importante saber que hay que aceptar a Cristo como Señor. Claro, porque cuando yo acepto a Cristo como Señor, es entonces allí cuando acepto también su gobierno. Y cuando Cristo gobierna nuestra vida, es entonces allí cuando las cosas siempre van a ser mejor. Entonces, número 1, aceptar el señorío de Cristo. Número 2, ¿qué más necesito para edificar el altar familiar? Unidad espiritual. Escuche esto, es tan importante la unidad espiritual. ¿Por qué? Porque para mantener la adoración al Dios vivo es necesario que seamos espirituales. Claro, señoras y señores. La espiritualidad es algo que el enemigo siempre ha atacado dentro del núcleo familiar para producir daño y divisiones y malos entendidos y ruptura y quebradura. Por eso, la unidad. Josué, por ejemplo, capítulo 24, verso 15, él se unificó con su familia y declara, yo y mi familia y mi casa adoraremos, serviremos, honraremos al Dios vivo, al único Dios. Yo y mi casa, él decía, vamos a servir al Señor. ¿Pero por qué? Porque había una unidad en el Espíritu. Entonces, cuando hay una unidad en el Espíritu, es entonces allí cuando se puede edificar. A veces ocurre que dentro de una familia no hay unidad en el Espíritu. Puede haber una unidad, escuche, emocional, pero eso es pasajero. Puede haber inclusive una unidad en ciertos propósitos, proyectos, pero si no hay unidad en el espíritu, lamentablemente hay grieta, claro. Y cuando hay grieta, hay puertas abiertas para que el adversario entre y produzca daño. Ahora, escuche esto. Es importante saber, Jesús en una ocasión dijo, una casa dividida no prevalece, sino que cae y es grande su ruina. ¿Cuántos altares familiares están arruinados hoy? ¿Cuántos altares familiares no están recibiendo la bendición del Señor? Bueno, este es el tiempo, señoras y señores, para tomar conciencia y para despertarnos. Claro, papá, mamá, este es el tiempo para despertarse y para arreglar el altar. Usted dice, sí, de verdad que hace rato que no tengo un altar familiar, hace rato que no tengo adoración, hace rato que no oro con mis hijos. Claro, porque a veces el papá tiene tanta actividad que se olvida de orar. Y la mamá tiene tantas actividades que también se olvida de orar. Imagínense, si no ora papá, no ora mamá, los hijos menos. Claro, entonces a veces el papá anda tan enredado en situaciones de la tierra que se olvida de la espiritualidad. Y entonces, como se olvida de la espiritualidad, no hay unidad dentro del espíritu. Y por esa causa, lamentablemente, es como que Dios está excluido. O hay familias que simplemente utilizan a Dios como un amuleto de la suerte. O hay familias que utilizan a Dios simplemente cuando las papas están que queman. Dice, ay Dios mío, ay busquemos a Dios. Ay, se nos enfermó el hermano. Ay, le agarró el COVID. Ay, busquemos a Dios ahora porque nos está pasando esto. Pero una vez que reciben la solución, automáticamente le dicen a Dios, si te he visto no me acuerdo. Eso está re mal, señora. Caballero, eso no es bueno, eso no está bien. Necesitamos verdaderamente buscar a Dios con sinceridad, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, necesitamos adorar al Señor en espíritu y en verdad, no en forma emocional, porque la gente emocional hoy está con Dios y mañana no está con el Señor. Entonces es importante saber que si queremos edificar
el altar familiar y que usted quiere que eso permanezca y produzca cosas buenas, tiene que haber unidad espiritual. Para que haya unidad espiritual, tiene que haber una sincronización en el espíritu. ¿Y eso sabe cómo se logra? A través de el poder de Dios, a través de la presencia de Dios en una casa, a través de la presencia de Dios en medio de la familia. Cuando Dios habita en la familia, entonces el hijo, la hija, el papá, la mamá, todos unidos en el espíritu, adoran al Señor con alegría y con gozo, con entusiasmo. Hay papás que a veces van a la iglesia, buscan a Dios, oran, y los hijos no quieren orar. Jovencitos, jovencitas, niños, es importante orar con papá, con mamá. Es importante buscar al Señor. Si vos ves que papá, mamá están cansados, decirle: papá, puedo orar, podemos leer la palabra. Yo siempre lo cuento. Cuando yo era pequeño, mi mamá me llevaba a orar con ella. Claro, mi mamá me llevaba a orar con ella, y no solo a mí, sino que éramos 10 hermanos y nos llevaba a todos de rodillas, al lado de la cama, orando con mi mamá. Yo le agradezco a mi mamá. ¿Sabes por qué? Porque